En este punto, México comenzó a depender de las órdenes del Fondo Monetario Internacional cuando firmó su primera carta de intención en 1976, ya saliendo Echeverría, y la política económica de México desde entonces comenzó a aplicarse. Puta madre. Compañeros, por favor, apaguen sus micrófonos. Interrumpen al compañero Pablo, por favor. Fue el Fondo Monetario Internacional el que continuó teniendo el gobierno de nuestra economía, y la llevó a la congelación de salarios, la llevó al aumento de impuestos, crearon el IVA, también a la apertura comercial. En 1986 nos metieron al GATT, que fue el primer paso, y posteriormente ya con Salinas de Gortari, al Tratado de Libre Comercio. Al salir Salinas de Gortari, que había recibido una deuda externa de 85,000, cabe mencionar que López Portillo recibió una deuda de 19,000 y la dejó en 85,000. Ya para el final de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, la deuda había llegado a 100,000 millones de dólares, que consumía el 60% del presupuesto gubernamental. De modo que la deuda se empezó a disparar bárbaramente con Echeverría y luego con López Portillo. Junto con esto empezó paso a paso a desarrollarse el neoliberalismo, que con Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari empezó a imponer a cabalidad sus políticas nefastas en contra de México. Siempre con demagogia. Por ejemplo, en febrero de 1990, Salinas de Gortari anunció la renegociación de la deuda, pero fue puro cuento, porque la reducción fue de 7,000 millones de dólares. Hicieron gran escándalo, pero fueron 7,000 millones de dólares. Pero a cambio de aportar un bono, ¿de cuánto creen? Un bono de garantía de 7,000 millones de dólares. De modo que la reducción de la deuda quedó en el puro discurso. En 1994 la deuda llegó a 131,000 millones de dólares. Estamos hablando aquí de la deuda externa. México entró, pero bueno, de 1989 a 94, hay que recordar que se pagó por el servicio de la deuda más de 200,000 millones. O sea, debíamos 130,000, pero ya habíamos pagado 200,000 millones de dólares. En este punto, México entró de lleno a un proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, y esto hizo que tomara gran auge la deuda interna, que junto con la externa extrajo los recursos de la nación, dado que la economía mexicana fue invadida por corporaciones extranjeras y una buena parte de la deuda interna fue acaparada por los intereses de la oligarquía mundial, por lo que en general la deuda pública favoreció a esta oligarquía. En el sexenio de Ernesto Zedillo, si bien la deuda externa tuvo una ligera disminución y la dejó en 70,000 millones de dólares, lo que se hizo en este gobierno fue empezar a crecer desmesuradamente la deuda interna. Esta deuda interna era la que contrataba el sector público en el mercado doméstico a través de colocación de valores gubernamentales, de créditos directos con otras instituciones, etc. Fue en este sexenio en el que se inició el FOBAPROA. Recordemos que para rescatar a los banqueros de todos los fraudes que habían hecho y que no quebraran, en lugar de que ellos pagaran por sus robos y crímenes, pues nos hicieron pagar a nosotros,
con un monto de 554 mil millones de dólares por el Fobaproa. Pero ¿qué creen? Que ya se ha pagado 1 billón, casi el doble, y todavía tenemos que pagar 1.2 billones. O sea que ya ese Fobaproa ya costó el doble, y al final, si siguiéramos pagando, costaría el cuádruple. A raíz del endeudamiento acelerado del país, la liberalización comercial y el aumento de la inversión extranjera, no hubo progreso ni bienestar en México. Al contrario, se expulsaron a 10 millones de mexicanos obligados a migrar. Se desató la guerra interna y la delincuencia. Se excluyó a los jóvenes del estudio y el trabajo. Se abandonó el campo, se privatizó el sector estatal y se destruyó la planta productiva nacional. De 1.155 empresas públicas que había en 1982, ya para la época de Salinas de Gortari nada más quedaban 200. En el sexenio de Vicente Fox, la deuda externa pública neta del gobierno federal pasó de 70 mil millones de dólares, otra vez aquí hubo una reducción a 49.900, pero en la deuda pública se disparó y nos dejó una deuda de 1.7 billones de pesos. Aquí hay que notar que nada más en este sexenio por las ventas se obtuvieron 347 mil millones de dólares. ¿Para qué endeudarse? Si México estaba recibiendo en el gobierno de Fox y de Calderón cientos de miles de millones de dólares por el petróleo, porque recordemos estaba arriba de los $100 el barril. Sin embargo, estos gobiernos panistas, siguiendo la misma línea del PRI, por eso ya hablamos del PRIAN, siguió endeudando al país. El crecimiento explosivo de la deuda externa comenzó a mediados de la administración de Felipe Calderón. En 2008 era de 37 mil millones de dólares y al entregar su gobierno ya era de 116 mil millones de dólares. Ahora, hablando de la deuda pública, que suma interna y externa, dejó al país endeudado con 5.2 billones de dólares. Aquí también hay que recordar que, dado el precio tan alto del petróleo, en su sexenio Calderón recibió 2 billones de pesos por la venta del petróleo. Pero a pesar de estas grandes ganancias, siguió endeudando al país. Con Peña Nieto, la deuda subió casi 5 billones. Y hay que tomar en cuenta que los contribuyentes ya habían erogado para pagos del servicio de la deuda 5.9 billones en los últimos años, solo por impago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública. Y aquí, una vez más, el gobierno de Peña Nieto recibió 331 mil millones de dólares por la exportación del petróleo. ¿Y qué hizo? Seguirnos endeudando. Con respecto al Producto Interno Bruto, la deuda cerró en 2006 con Fox al 29.5%, con Calderón al 37.2% del Producto Interno Bruto en 2012 y con Enrique Peña Nieto al 44.9%. Rebasa el 55% del Producto Interno Bruto. La deuda total del gobierno federal que heredamos de los gobiernos del PRI y del PAN es monstruosa. Rebasa los 500 mil millones de dólares, abarca casi el 50 o más del 50% del Producto Interno Bruto, y aún sin pedir nuevos créditos, esta deuda está creciendo y ya pasó de los 10.5 billones en que la dejó Peña a 12.6 billones en el año 2020.
Si agregamos el endeudamiento que se propone como límite en el proyecto de presupuesto, nos dice nuestro compañero Héctor Torres, para 2021 la deuda pública podría aumentar hasta los 13.4 billones de pesos. Esta deuda enorme sale muy cara. El año que entra se pretende pagar 724 mil millones de pesos por el servicio de la deuda interna y externa, más de 35 mil millones de dólares, de los cuales el servicio de la deuda pública externa es de alrededor de 12 mil millones. Cada año pagamos más, pero los pasivos se han triplicado de 2006 a 2020. Por la soberanía es necesario revisar esa deuda, suspender pagos de la deuda, hacerle una auditoría y renegociarla en beneficio de nuestro pueblo. No hay que pagar a ciegas. Sigamos la tradición de todos los gobiernos patrióticos de México. En la independencia se suspendió pagos, igual tras la reforma y en la revolución. Todos los presidentes patriotas han suspendido pagos y si renegocian la deuda ha sido en términos favorables, mientras que los gobiernos conservadores, Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN, han seguido pagando y aumentando la deuda. Hoy que tenemos que pagar 724 mil millones de pesos en tiempos de crisis, es hora ya de suspender pagos y dar prioridad al problema interno, a la solución de la crisis económica y de salud que ha provocado la pandemia de COVID-19. Cada vez que ha habido crisis, aún con los gobiernos como Obregón y Calles, que no eran tan progresistas, la crisis de hace 100 años, del 1929, suspendieron pagos de la deuda. De modo que para México no queda otra opción. El día de ayer declaraba el presidente de la República que en ahorros por austeridad y lucha contra la corrupción se han ahorrado 1.5 billones en 2 años. Bueno, pues si se suspende el pago de la deuda un par de años, sería 1.5 billones, muy necesarios en el momento para el desarrollo y el bienestar de nuestra población. A suspender pagos de la deuda.